Gloria a Dios, bendiciones para todos en este maravilloso día. Bienvenidos a su programa Voz del que clama en el desierto. Les habla su pastor y amigo Marco Tulio Brujet Fuentes, adscrito al ministerio de la Iglesia Cristiana Internacional al que vive y reina en la ciudad de Barranquilla, pastoreada por el siervo del señor Jaime Enrique Solano y su esposa Maribel Castillo de Solano. Es un día especial, nuevamente nos volvemos a encontrar en esta cita de este día, en esta hora, para departir con todos ustedes que están pendientes de la palabra del Señor y reunirnos alrededor de su mesa para hablar de su santa palabra. Es un día maravilloso, un día bastante soleado, bastante caluroso, gloria a Dios por eso, pero tenemos que darle gracias a Dios por todo y en todo. De modo que bienvenidos. Es un día de victoria, es un día para seguir alabando al Señor, para seguir hablando de sus maravillas y para estar pendientes porque Él prometió que vendría por segunda vez y que vendría por su iglesia, y cada día este día está más cerca. Faltan eventos, pero lo que está escrito se va a cumplir. De modo que bienvenidos a su programa Voz del que clama en el desierto, y vamos a estar orando, vamos a empezar orando para que sea Dios tomando el control de esta cabina, de todo este tiempo, de todo lo que vamos a hablar, y que tome también el control del lugar en donde cada uno de ustedes se encuentra. De modo que los invito a que cierren sus ojos e inclinemos nuestro rostro en reverencia al Señor. Padre que estás en gloria, bendecimos y alabamos y glorificamos tu santo nombre, Padre Santo, Jehová de los ejércitos. Bendecimos y alabamos también el nombre de tu Hijo amado Jesucristo, y bendecimos y amamos y glorificamos y bendecimos también a tu poderoso y glorioso Espíritu Santo. Señor, a ti sea toda la gloria, toda la honra, todo el poder es tuyo, Dios amado. Bendito eres, Señor, bendito por siempre, Señor. Tú eres santo, santo, santo. Tú eres el único digno, Dios mío, de toda adoración, de toda alabanza. Padre, en el nombre de Jesús, Señor, sabemos que eres el mismo de ayer, de hoy y por los siglos. Dios mío, que en ti, Señor, no hay sombra de variación alguna. Padre, que tus promesas son en el sí y en el amén. Señor, que tú eres el Dios todopoderoso, el Dios que hizo los cielos y la tierra y todo lo que existe, lo que conocemos y lo que no conocemos. Dios mío, que tú eres el Dios creador, que tú eres nuestro formador, que nos formaste a nosotros en el vientre de nuestras madres. Dios mío, que cada órgano, Dios mío, fue formado por ti, Padre amado, que tú soplaste aliento de vida en cada uno de nosotros, Señor, y por eso hoy, Señor, te reconocemos como nuestro Dios, como nuestro único Dios, el Dios viviente, el Dios verdadero, Dios mío, el Dios todopoderoso, omnipotente, omnipresente, omnisciente, el Dios maravilloso, para el cual no hay nada imposible, Señor, no hay nada imposible para ti, Dios mío, porque tu poder, Señor, no tiene límites. Padre, gracias por hacernos tus hijos, gracias, Señor, por tu palabra, gracias, Dios, por las santas escrituras, gracias, Dios, por tu Hijo Jesucristo, gracias por tu Espíritu Santo, Dios, gracias por ese sacrificio que hiciste entregando a tu Hijo amado Jesucristo para morir por nosotros en la cruz, para salvarnos, para redimirnos, para transformarnos y para darnos salvación y vida eterna. Gracias, Señor, porque tú eres bueno y para siempre, Señor, son tus misericordias, Padre. Te pedimos también en esta hora que perdones cada uno de nuestros pecados con los cuales, Dios, te hemos ofendido. Padre, en el nombre de Jesús, perdona, Dios mío, nuestras rebeliones, nuestras infidelidades, nuestras faltas, Dios mío, a veces el poco querer por hacer cosas que tenemos que hacer, Señor amado. En el nombre de Jesús, perdónanos, Dios, porque en estos tiempos es cuando más debemos estar comprometidos con el reino y con tu palabra, y por expandir aún más, Dios mío, el evangelio, predicar más, Dios mío, tu palabra, Dios. Perdónanos, Dios, en el nombre de Jesús, Señor. Te pedimos, Dios, en esta hora, Señor, que tu Espíritu Santo sea ministrando tu pueblo, Padre, en el nombre de Jesús.
en donde cada uno de los que están oyendo, Dios mío, este programa, Señor, te pido, Dios, que sea usted visitándolo a través de tu poderoso y glorioso Espíritu Santo, Dios mío, que haya paz en cada uno de nosotros, Señor, en el nombre de Jesús. Esa paz que sobrepasa todo entendimiento esté sobre cada uno de ustedes y sobre mí y sobre toda persona, Dios mío, que oiga este programa o lo oiga con posterioridad, Dios mío, que escuche el video, que tu Espíritu Santo repose en él, Padre, en el nombre de Jesús, y la paz que sobrepasa todo entendimiento repose en cada uno de nosotros. Señor, ministra sanidad en los enfermos, Padre, en el nombre de Jesús. Restaura cuerpos, Padre, en el nombre de Jesús. Restaura almas, Padre, en el nombre de Jesús, porque hay almas que están enfermas espiritualmente, Padre, en el nombre de Jesús. Restaura relaciones, restaura matrimonios, Padre, en el nombre de Jesús. Restaura empresas, Padre, en el nombre de Jesús. Restaura la economía, Dios mío, del país. Restaura la economía de cada uno de nosotros, Señor, en el nombre de Jesús. Abre puertas de bendición para cada uno de estas personas que hoy están aquí congregadas alrededor de tu palabra, Dios mío, que las puertas que tú abras, Señor, nadie las puede cerrar, Dios mío, y cierra las que tengas que cerrar, Padre, en el nombre de Jesús. Bendice tu pueblo, Señor, bendícelo, Padre, que tu Espíritu Santo ministre tu pueblo, ministre a ese pueblo de acuerdo a la necesidad de cada uno, Padre, en el nombre de Jesús. Llévate dolor, llévate toda tristeza, toda angustia, Padre, en el nombre de Jesús. Provee empleo al que lo necesite, Padre, en el nombre de Jesús. Derrama sabiduría en los estudiantes, Padre, en el nombre de Jesús. Inteligencia en cada uno de ellos, Padre, en el nombre de Jesús. En el nombre de Jesús, Señor. Llévate, Dios mío, toda melancolía, toda tristeza, toda depresión, en el nombre de Jesús. Dios mío, y derrama paz sobre este mundo, en el nombre de Jesús. En el nombre poderoso de Jesús. Te pido, Dios, que tomes control de esta cabina de transmisión, que tomes control, Señor, del servicio de internet, del servicio eléctrico, Padre, en el nombre de Jesús, que tomes control de los computadores, de los micrófonos, de cada cable, de cada utensilio que se utiliza aquí, para que esta transmisión llegue hasta donde tú quieras, Padre, en el nombre de Jesús. Toma control también, Dios mío, del aire, Dios mío, que ya fue instalado, Padre, en el nombre de Jesús, y te damos gracias por él, Señor, en el nombre poderoso de Jesús. Gracias, Dios mío, porque tú eres bueno y para siempre es tu misericordia y tienes cuidado de cada uno de nosotros, Señor. Gracias, Señor. Gracias, Padre, por hacernos tus hijos, Señor, en el nombre de Jesús. Te pedimos, Dios, que te glorifiques, Dios, en esta hora, que te glorifiques en cada uno de nosotros, en cada uno de ustedes, Señor, en el nombre de Jesús, en el lugar en donde se encuentren. Dios mío, haz tu obra, Dios mío, porque sabemos, Dios mío, que tú, aunque no te sintamos, estás trabajando en cada uno de nosotros, Señor. Glorifícate, Dios, en nuestras vidas, Padre, en el nombre de tu Hijo amado Jesús. Llena este lugar con tu presencia, Señor. Llénanos, oh Espíritu Santo, tócanos en esta mañana y utilízanos como tú quieras, en el nombre de Jesús. Bendiciones para todos, en el nombre de Jesús. Amén y amén. Voy en esta mañana, o en esta tarde, o en la noche, dependiendo de donde usted se encuentre, vamos a estar en el libro de Juan, en el Evangelio de Juan, en el capítulo 5, y vamos a estar hablando sobre el paralítico de Betesda. Recuerdo bastante este tema porque fue el primer tema que yo prediqué hace muchos años. Fue en el paralítico de Betesda. Fue de pronto otra enseñanza, pero hoy Dios nuevamente la trae y vamos a estar departiendo sobre ese tema. De modo que vamos allí al libro de Juan, capítulo 5, y leo para ustedes, en el nombre del Padre, del Hijo
y de su poderoso y glorioso Espíritu Santo de Dios que está aquí con nosotros y también con todos ustedes. Amén. Dice así a partir del versículo 1. Después de estas cosas había una fiesta de los judíos y subió Jesús a Jerusalén. Y hay en Jerusalén, cerca de la puerta de las ovejas, un estanque llamado en hebreo Betesda, el cual tiene 5 pórticos. En estos yacía una multitud de enfermos, ciegos, cojos y paralíticos que esperaban el movimiento del agua. Porque un ángel descendía de tiempo en tiempo al estanque y agitaba el agua. Y el que primero descendía al estanque después del movimiento del agua quedaba sano de cualquier enfermedad que tuviese. Y había allí un hombre que hacía 38 años que estaba enfermo. Cuando Jesús lo vio acostado y supo que llevaba ya mucho tiempo allí, así, le dijo: ¿quieres ser sano? Señor, le respondió el enfermo, no tengo quien me meta en el estanque cuando se agita el agua, y entre tanto que yo voy, otro desciende antes que yo. Jesús le dijo: levántate, toma tu lecho y anda. Y al instante aquel hombre fue sanado y tomó su lecho y anduvo, y era día de reposo aquel día. Entonces los judíos dijeron a aquel que había sido sanado: es día de reposo, no te es lícito llevar tu lecho. Él le respondió: el que me sanó, él mismo me dijo: toma tu lecho y anda. Entonces le preguntaron: ¿quién es el que te dijo toma tu lecho y anda? Y el que había sido sanado no sabía quién fuese, porque Jesús se había apartado de la gente que estaba en aquel lugar. Amén. Entonces vemos allí que había un lugar en donde había un estanque con agua llamado en hebreo Betesda, el cual tenía 5 pórticos. Allí de tiempo en tiempo descendía un ángel y movía las aguas. Y el primero que ingresara a las aguas era sano de cualquier enfermedad, de como quiera que se llamara. Nadie sabía en qué momento se presentaba el ángel a agitar las aguas, pero lo que era cierto era que el primero que ingresara allí sería sano. Ustedes se pueden la cantidad de enfermos que se reunían allí, unos en mejores condiciones físicas que otros, y otros en unas condiciones como el paralítico que estaba allí hace 38 años y no había podido ingresar primero luego que el ángel moviera sus aguas. ¿Qué vemos allí? Un hombre que no renunciaba, un hombre que persistía, un hombre que no se amilanaba, y pasaron año tras año y llevaba 38 años sin poder ingresar de primero después del movimiento de las aguas. Ni siquiera se podían retirar a sus casas porque no se sabía en qué momento había movimiento en las aguas. Podía ser en cualquier momento. O sea que este hombre, 38 años, tenía de estar ahí y había renunciado prácticamente a su vida familiar, a todo, porque él tenía la certeza y tenía la fe de que si lo hacía, si ingresaba primero, iba a recibir sanidad. 38 años no es cualquier tiempo, es bastante tiempo. Y sin embargo, él
no muestra señales de desespero, ni muestra el pasaje evidencias de querer abandonar el estanque. Podía de pronto sentirse triste y pudo tener 37 tristezas viendo que 37 personas habían sido sanados y él no había tenido la oportunidad de recibir la sanidad. Era muy difícil para él competir siendo paralítico. Estaba acostado allí. Pero un día llega Jesús de Nazaret, el Rey de Reyes y Señor de Señores, y la situación de este hombre cambió. Es un premio a la constancia, es un premio a la perseverancia, es un premio a la fe. Es un premio a la fe. Y quiero decirles que mientras estemos en la tierra, hay una sola realidad, y es que el hombre siempre va a tener necesidades. Siempre vamos a tener necesidades de algo, de una o de otra forma, pero vamos a tener necesidades. Es algo que tenemos que estar conscientes. Aún siendo cristianos, tenemos necesidades. Todos en esta vida, sin excepción, vamos a tener necesidades. Y tenemos necesidades. Y la primera necesidad que nosotros tenemos como ser humano es que necesitamos de Cristo. Necesitamos de Dios para que nuestra vida sea transformada, para que nuestra forma de ser sea cambiada, para que podamos cambiar tantas cosas que solo el poder de Dios puede transformarnos. Tenemos necesidad de Dios. No es solamente dinero, porque el que tiene dinero o es demasiado rico, lo único que tiene es dinero, pero muchas veces el dinero no le alcanza ni siquiera para ser feliz. Hay mucha gente con riquezas acumuladas, pero viven en soledad. Hay gente con demasiadas riquezas, pero no pueden comprar salud. Y la mejor riqueza, el mejor tesoro que nosotros podemos tener como seres humanos conscientes es tener a Dios en nuestras vidas. Es conocer de Dios. Es tener la certeza que Él está con cada uno de nosotros cuando depositamos nuestra confianza en Él. Es la mayor riqueza. El día que partamos de esta tierra, nada, ninguna riqueza material nos vamos a poder llevar. Acuérdese que nacimos desnudos y sin nada también partiremos de esta tierra. Hay personas con demasiado dinero pero enfermos. Hay otros que están sanos pero no tienen plata. Y peor aún es que hay otros que están enfermos y también están sin dinero. Entonces, nuestra mayor riqueza consiste en tener a Cristo en nuestra vida y tener a Cristo en nuestros corazones, y que sea Dios esa luz que nos guíe. La mejor forma o la única forma de poder vivir bien es con Jesús. Pero vivir bien no significa que no vamos a tener problemas. Vivir bien con Jesús es tener la capacidad de sobrellevar los problemas que vamos a tener, que se nos van a presentar. En la vida, dice la palabra, tendréis aflicciones, pero confiad que yo he vencido al mundo, dijo Jesús. Confiad que yo he vencido al mundo. Vamos a tener aflicciones. El mismo Jesús sufrió aflicciones, sufrió tristezas, fue agobiado, fue maltratado y fue llevado hasta la muerte. Y nosotros, sencillamente nosotros no hemos pasado ni por la mínima parte de lo que padeció Jesús aquí en la tierra. De modo que no se ofusque, de modo que no se entristezca, de modo que si
Si alguien a usted le dijo que si usted es cristiano, usted va a vivir una vida entre algodones, le dijo mentira. Vamos a tener aflicciones, vamos a tener problemas, vamos a sufrir quebrantos, vamos a tener angustias, vamos a pasar vicisitudes, nos van hasta intratar, nos van a maltratar a causa de la palabra. Pero Él dijo que confiáramos en Él, que Él había vencido el mundo. De modo que confiemos en Dios. Dios es todopoderoso. Dios siempre está trabajando. Dios es fiel a su palabra. Y con Él todas las cosas van a ser mucho más fácil. No es fácil ser cristiano. No es fácil. Los que primero nos censuran son los de la casa. Cuando usted se vuelve cristiano, los primeros son sus hermanos, su papá, que inclusive hay padres que han llegado hasta echar a sus hijos de su casa, porque según ellos cambiaron de religión. No cambiaron de religión, encontraron la verdad, y la verdad los ha hecho libres. Amenazan con desheredarlos, y todas estas cosas han pasado. Pero es mejor heredar el reino de Dios y su justicia. La Biblia nos habla de un personaje especial que tenía un grave problema, y el problema no era otro que era paralítico. No podía caminar. En ese tiempo no habían sillas de ruedas, y de pronto ni muletas, a veces se apoyaban en maderos, o los transportaban en lienzos, en camas. Así transportaban a los enfermos. Pero no había una silla de ruedas de estas modernas que hoy, que hay hasta eléctricas, y no hay ni que empujarlas. Este hombre tenía un grave problema, y por muchísimos años había lidiado con ese impedimento. El versículo 5 del capítulo 5 dice: y había allí un hombre que hacía 38 años que estaba enfermo. 38 años que estaba enfermo. Desesperante, de pronto agobiante. 38 años allí, de pronto hasta abandonado estaba ahí. ¿Cómo comía? Yo no sé. La Biblia no me lo dice, no lo narra ahí. ¿Cómo hacía este hombre para mantenerse? No lo sabemos. Y cualquier cosa que yo dijera aquí sería un invento. Y yo no puedo ponerme a inventar. No sé si su familia, algún familiar le llevaba desayuno, almuerzo y comida, o había alguna entidad que le llevara de comer a los enfermos que estaban allí. No lo sé. Lo cierto es que tenía 38 años de estar allí, tirado en el piso. La gente que estaba allí tenía una esperanza. Y es que la esperanza de ellos era que en ese lugar ellos recibirían sanidad. Lo único era que tenían que esperar. Y la espera para muchos desespera. Yo no soy bueno esperando. Y mucha gente tiene problemas para esperar. Y por lo general, como a mí no me gusta esperar, tampoco me gusta hacer esperar a otros. Entonces, siempre trato de estar 5 o 10 minutos antes de cada cita. Pero acá el caso es que no había una cita exacta, no había una fecha, no había una hora exacta en que el ángel bajara a mover las aguas. Había que esperar, no había otra alternativa. Y este hombre tenía ya 38 años de estar a la espera. Esta situación les producía tensión, les producía angustia, les producía ansiedad,
tenían que estar pendientes del movimiento del agua, y me imagino que eso era diario. A cada momento ellos estaban ahí pendientes del agua, si se movía o no. Y en el momento que esto sucedía, tenían que luchar por ganarle a los demás. Usted se imagina unos empujando a otros, otros pasando por encima de los otros. Era un caos lo que podía suceder ahí en el estanque de Betesda. Se empujaban, se tiraban. Terrible. Pero podía haber momentos en que el agua se movía por una situación diferente a que el ángel había llegado y movía las aguas. Se podía de pronto mover porque las aguas se podían mover porque de pronto hubo una brisa fuerte y movió las aguas y todos se tiraban y resulta que no vaya pasado nada. O de pronto alguien tiró una piedra y el agua se movía y se tiraban y se formaba el caos y resulta que no era el momento. Y muchos se tiraron ahí y salían decepcionados y otros saldrían enojados. ¿Y esto pasó cada cuánto? No tengo la menor idea, pero solía pasar o podía pasar. Usted sabe que hay agua, pasa un muchacho y tiran una piedra y se movió el agua, y toda esta gente luchando por meterse en el estanque, y resulta que no era ningún ángel, sino que pasó un muchacho, tiró una piedra, se movió el agua, y después que se dieron cuenta, la ansiedad, la decepción de que se habían tirado y no era el momento. Todas estas cosas uno se pone ahí a pensar, pudieron pasar ahí en el estanque de Betesda. Pero llegó un día y sucedió algo especial. El paralítico tuvo un encuentro con Jesús. Alguien que no podía moverse por sí solo tuvo un encuentro con Jesús. Versículo 7. O leemos desde el 6. Cuando Jesús lo vio acostado y supo que llevaba ya mucho tiempo así, le preguntó: ¿quieres ser sano? Cuando Jesús lo ve, inmediatamente él sabe qué tiene y cuánto tiempo tiene, porque Jesús es Dios y él lo sabe todo. Él es omnisciente. Y Jesús le suelta una pregunta: ¿quieres ser sano? Este hombre no sabía con quién estaba hablando. Y en el verso 7 dice: Señor, le respondió el enfermo, no tengo quien me meta en el estanque cuando se agite el agua, y entre tanto que yo voy, otro desciende antes que yo. Miren lo que es la fe. Este hombre sabía una realidad. No tengo quien me meta en el estanque cuando se agita el agua. Él necesitaba de alguien que lo metiera en el estanque en el momento en que el agua se agitaba, pero él no tenía a nadie que le hiciera el favor, mas sin embargo estaba ahí. A pesar de que él sabía que no tenía a nadie que lo metiera ahí al agua, que le empujara al agua, él se mantenía ahí. Sabía que en ese lugar, allí había sanidad, pero él no tenía cómo lanzarse al agua, pero se quedó allí 38 años. ¿Por qué? Porque la fe arraigada en él tenía la certeza de que algún día él iba a ser sanado, y recibe una sanidad como premio a su fe, y en un acto diferente
a los demás que habían recibido sanidad en ese lugar y otros que estaban esperando sanidad allí. Tiene un encuentro personal con Jesús, con aquel que puede sanar cualquier tipo de enfermedad, aún hoy, porque es el mismo de ayer, de hoy y por los siglos. En Él no hay sombra de variación. Él no cambia ni va a cambiar jamás. Y este hombre, allí con esa fe tan tremenda que tenía, a pesar de que sabía que jamás iba a poder entrar al agua, él se mantuvo allí y él provocó ese encuentro con Jesús. Y Jesús llega al estanque y lo ve y sabe cuánto tiempo tiene y qué tiene este hombre. Y esto es de admirar. La fe es de admirar. La fe produce admiración. Y por eso ahí en el libro de Hebreos, en el capítulo 11, ahí encontramos lo que hemos catalogado como la galería de la fe, el salón de la fe. Hombres de fe que son resaltados ahí en Hebreos, en el capítulo 11. Y yo creo que este hombre, este paralítico, debería ser parte también de esa galería de fe. ¿Qué hizo que Jesús se fijara en él y no en cualquiera de los otros enfermos? La fe. El paralítico no podía moverse del lugar en el que estaba para entrar en el agua. No podía hacerlo. Entonces, ¿cómo hizo para llegar hasta ese lugar? Lo llevarían. ¿Se acuerdan ustedes de aquel otro paralítico que llevaron en un lecho a una casa en donde Jesús estaba y no podían pasar? Lo subieron por el tejado y lo descendieron con cuerdas, desentecharon un pedazo de la casa para colocarlo delante de Jesús. Y por la fe, para también que este hombre recibió sanidad. Mire lo importante que es con quién te asocias, con quién andas. Alguien tuvo que llevar a este paralítico allí al pozo de Betesda. Betesda significa casa de gracia, casa de misericordia. Casa de misericordia es el significado de Betesda. Y Dios es Dios de misericordia. Y de hecho la palabra dice que las misericordias de Dios son nuevas cada mañana. Las misericordias de Dios son nuevas cada mañana. Todas las mañanas nosotros estamos estrenando misericordias. Ese es nuestro Dios. Este hombre en algún momento de su vida, alguien le comentó que podía recibir sanidad en el pozo de Betesda si se lanzaba al agua en el momento en que las aguas se movieran. Le tuvo que rogar a alguien que lo llevara. Tuvo el anhelo de ir a ese lugar. Tuvo ese anhelo en su corazón. O tuvo que esforzarse demasiado para llegar allí. No sabemos si llegó arrastrándose, pero tuvo el anhelo en su corazón de ir a ese lugar, a esa casa de gracia, a ese lugar de misericordia. Y ese esfuerzo y esa fe posiblemente movió a Jesús a misericordia. Cuando Jesús lo vio acostado, en el verso 6, y supo que llevaba ya mucho tiempo, así le dijo: ¿quieres ser sano? ¿Qué pregunta? ¿Quieres ser sano? Usted puede decir: ¿y cómo así que le vas a preguntar a un enfermo que si quiere ser sano? Es lo lógico que quiera ser sano. Pero yo aquí en Barranquilla
aquí en Colombia, aquí en Barranquilla. Yo conocí a un tipo enfermo, de un pie supremamente hinchado, exageradamente hinchado, que el servicio de sanidad de la ciudad lo fue a buscar, porque esa pierna necesitaban amputársela, y el tipo dijo que no, porque de esa pierna enferma él vivía. Él pedía limosna, y si le quitaban la pierna, pues el pie, pues ya no tenía objeto, no tenía cómo pedir limosna. Entonces hay gente que no quiere ser, hay gente que comercializa su desgracia. Jesús le pregunta al paralítico de Betesda, ¿quiere ser sano? Y hoy la pregunta sería, ¿qué tanto anhelas tú ir a la casa de Dios? Para llegar a la casa de gracia, ¿qué tanto lo anhelas? ¿Qué tanta disposición tienes? ¿Qué esfuerzo haces? ¿O estás haciendo o harás para congregarte? ¿Cuánto demuestras en realidad que quieres congregarte? ¿Que quieres ser sano? Porque hay gente que no quiere congregarse. Porque Dios está en todas partes. Yo puedo orar en cualquier parte. Todo eso es cierto. Porque es que hay muchas iglesias que están torciendo la palabra, o están predicando lo que no es. Cogen la palabra y dicen cosas sacándole provecho para ellos mismos. Lea la palabra y que Dios le dé el discernimiento y usted pueda desechar lo malo y tome lo bueno. Necesitamos congregarnos. La Biblia lo dice, no dejéis de congregarlos como algunos quieren por costumbre. Y donde hay 2 o 3 reunidos en su nombre, ahí está Dios. Y Dios envía bendición en las congregaciones. Que los tiempos son difíciles, sí. Que vendrán falsos engañadores, eso está escrito y es cierto. Y se está cumpliendo y se va a seguir cumpliendo. Pero es necesario que usted no se deje engañar, por eso es necesario que usted lea la palabra. Pero no saque excusas para no congregarse. No saque excusas. Porque hoy hay muchas excusas. Hay demasiadas excusas para no ir a la iglesia. Está lejos. Está haciendo mucho calor. Está haciendo mucho frío. Está serenando. Estoy cansado. Estoy con un malestar. Tienen excusas de toda clase, de todos los colores y de todos los tamaños. Dos horas son incómodas, pero no son incómodas para ver películas, para verse una serie. Para irse de pronto a un estadio a ver un partido de fútbol, lejos. Se invierten 2 horas y más de 2 horas en muchas cosas, pero causa escozor,
el tener que ir a congregarse siquiera 2 horas para alabar al Señor o para escuchar su palabra. Hay cantidades de excusas. Hay cantidades de excusas para no salir a predicar, para no compartir el Evangelio. Estoy ocupado. Pues la Biblia me enseña que Dios está trabajando todavía. Y en cada uno de nosotros, Dios está trabajando, porque tiene que trabajar en cada uno de nosotros porque le damos trabajo. Hay muchas cosas que hay que cambiar en nuestras vidas. Hay muchas áreas en nuestra vida en que Dios sigue trabajando en ellas. Y todos los días. Pero para congregarse, para servirle, tenemos cantidades de excusas. Cuando nosotros nos levantamos por la mañana, cuando abrimos los ojos, deberíamos enseguida darle gracias a Dios por la vida, por nuestras esposas, por los esposos, por nuestros hijos. A esta hora ya hemos ingerido el primer alimento del día y muchos ni gracias le dan a Dios por eso. Entonces, si Él nos da todo, ¿cómo no podemos nosotros, en el agradecimiento eterno que debe haber en cada uno de nosotros, para dedicarle tiempo al Señor, para congregarnos? Esta mañana, como a las 5 y algo de la mañana, respondí un mensaje, porque hubo una señora que le estaba diciendo a otra que no se congregaba, que estaba buscando un lugar donde congregarse, no estaba aquí en Colombia, y la otra le dijo: no, sigue así, sigue leyendo la palabra y oyendo prédicas en internet, porque hay mucha iglesia que está predicando una cantidad de disparates. ¿Que no? Es que hay que tener hasta cuidado de qué consejo estás escuchando. ¿Que no? Usted sí puede seguir escuchando prédicas, y al pastor que estás oyendo es un pastor que es de sana doctrina, pero si necesitas congregarte y empieza a orarle al Señor para que Él te muestre un lugar en donde te vas a congregar, porque es necesario congregarse porque Dios así lo enseñó. Entonces hay cristianos que dan unos consejos equivocados, y si usted no está preparado para dar un consejo, no lo dé, porque su consejo puede ser un mal consejo. Usted no puede dar un consejo para que las personas se alejen de las congregaciones. Tras de que hay una cantidad de excusas para que la gente no vaya, usted no puede servir de pie de tropiezo para animar a la persona a que en vez de ir, deje de ir. Hay que buscar, predicar, para que la gente tenga ese encuentro con Jesús, que lo necesitamos. ¿Quieres ser sano? Y a simple vista suena como una pregunta ilógica. Si él estaba enfermo y estaba en ese lugar donde al moverse el agua, el que primero que descendía iba a ser sano, pues era obvio que quería ser sano. Claro que quería ser sano. Pero Jesús lo que quería era saber si ese hombre estaba realmente dispuesto a hacer y a obedecer para poder ser sano. Dispuestos a hacer y a obedecer
¿Cuántos estamos en esta mañana dispuestos a hacer y a obedecer a Dios? De pronto se escuchó un amén en muchas partes en esta hora. Pero todos debemos estar dispuestos a hacer y a obedecer. No solamente podemos estar queriendo que Dios esté dispuesto para nosotros y que haga en favor de nosotros y nosotros no estemos dispuestos a hacer y a obedecerle. Necesitamos hacer, necesitamos obedecer realmente la palabra de Dios. Hay gente que quiere ser millonario, pero no quieren trabajar. Y así como que imposible. Si usted tiene hambre, tiene que comer. Pero si usted tiene hambre y no quiere comer, pues difícilmente se le va a quitar el hambre. Y yo diría que sería hasta imposible. Este paralítico que estaba en Betesda no se dejó vencer por sus limitaciones. A pesar de que era una multitud la que estaba con él y que humanamente no tenía ninguna posibilidad de adelantarse a los demás. Y a pesar de todo, él siempre esperó el momento y nunca se desanimó. ¿Por qué digo yo que nunca se desanimó? Porque es que nunca se fue del lugar. Él siempre permaneció en el lugar. El milagro que este hombre recibe es producto de la obediencia. En el versículo 8, Jesús le dijo: levántate, toma tu lecho y anda. Mire, Jesús nos muestra allí que Jesús no se puso a orar. El hombre tenía que estar dispuesto a obedecer. Y Jesús lo que le dijo fue: levántate, toma tu lecho y anda. Le dio fue una orden. Y cuando Dios nos da una orden, es para que nosotros la cumplamos, y es enseguida. Una cosa diferente que Jesús te diga: ve el mes entrante. Pero Jesús a este hombre le habló y fue una orden de inmediato cumplimiento. Si Jesús le dijo: levántate, toma tu lecho y anda. Si este hombre se hubiera puesto a pensar: bueno, y este señor, yo no sé ni quién es, y me dice levántate, ¿cómo me voy a levantar si no tengo fuerza en las piernas, ni siquiera en mis brazos ya, para apoyarme? Levántate, toma tu lecho y anda. Un hombre sin fuerza en las piernas, con unas piernas que no lo podían sostener, 38 años sin caminar. Si este hombre lo hubiéramos puesto nosotros en pie, tenga la seguridad que se hubiera ido de cabeza al pozo. Pero el milagro lo recibe por fe y la obediencia que tuvo, aún sin saber quién le hablaba. Porque este hombre no sabía quién era Jesús. Él no conocía a Jesús, pero le obedeció. Qué diferencia grande con muchos de nosotros, que sí conocemos a Jesús, sabemos quién es Jesús, pero no le obedecemos en todo. Y usted estará pensando ahí: bueno, tremendo
piedrazo que me acaba de tirar. Sí, es verdad. ¿Le obedecemos en todo? No. No le obedecemos en todo. No le obedecemos en todo. No le obedecemos en todo. Es una verdad. Este hombre obedeció de manera inmediata. Cuando Jesús le dijo, levántate, todavía no estaba sano. Cuando Jesús le dijo, levántate, todavía no estaba sano. El hombre pudo haberse opuesto, pero obedeció y pudo recibir el milagro. En el verso 9 dice, y al instante aquel hombre fue sanado y tomó su lecho y anduvo, y era día de reposo aquel día. El paralítico no conocía a Jesús, pero le obedeció. Y en el verso 13 dice, y el que había sido sanado no sabía quién fuese, porque Jesús se había apartado de la gente que estaba en aquel lugar. Mire lo que hace Jesús. Acaba de hacer un tremendo de milagro y se fue del lugar. Se fue del lugar. Se fue del lugar. Jesús no esperó ni siquiera que este hombre le dijera gracias. Ni apareció el de la foto para tomarse la foto para publicarla en Facebook, ni en YouTube, ni en Instagram, ni en TikTok. Jesús nos enseñó que lo que haga tu mano derecha no lo sepa tu izquierda. Lo que tú hagas, lo que hagas ahora, si Jesús te utiliza para una sanidad, no tienes que estar tomándote fotos y publicándolo en todas partes, porque la gloria solamente es para Dios, y tú dale gracias a Dios si Dios te usa para hacer un milagro a través de ti. Nosotros solamente somos instrumentos. El poder no es de nosotros, el poder es de Dios. Pero hoy vemos en las redes sociales, si Dios hace algo, lo utilizan como un video publicitario para ganar fama, para que los inviten a otras partes. Hoy se toman hasta una foto dándole un pan a un mendigo en la calle y enseguida salen a publicarlo. Jesús se apartó. Jesús hacía el bien y ni siquiera Jesús le dijo el nombre a este señor que le acaba de hacer semejante milagro. Cuando le preguntaron, pero ¿quién fue el que te dijo? Yo no sé. Solamente me dijo, toma tu lecho y vete. Pero ¿qué día de reposo? Y ¿qué culpa tenía él? Ninguna. ¿Acaso es prohibido hacer el bien en el día de reposo? Les enseñó Jesús y él es el Señor del día del reposo. Así es Jesús. De modo que no mires cuán grande es tu problema. Mira cuán grande es tu fe y tu disposición para obedecer. Mira qué grande es tu fe, tu disposición para obedecer. Y si estás dispuesto a obedecer a Jesús, allí vas a encontrar que tu fe puede hacer que la mano de Dios se extienda sobre ti y te conceda el milagro que estás esperando. ¿Pero estás dispuesto a obedecer? ¿Sí estamos obedeciendo en todo? Queremos recibir, pero ¿cuánto le estamos dando a Dios? ¿Cuánto le estás dando tú al Señor? Dios es bueno y para siempre es su misericordia. Él es perdonador. Hemos desobedecido, todos hemos desobedecido, todos, absolutamente todos.
hemos desobedecido al Señor. Pero el arca de salvación todavía está abierta. Dios es un Dios perdonador, misericordioso, y Él todavía espera que nosotros, con un corazón arrepentido, llegamos a donde Él y reconozcamos nuestra falta, nuestros pecados, y admitamos delante de Dios qué necesitamos cambiar y qué necesitamos hacer para el establecimiento del reino en cada uno de nosotros. Ha sido el mensaje de esta hora para cada uno de nosotros, no solamente para ustedes, también para mí. Y es que bueno cuando Dios nos habla, cuando Dios nos toca, en esa parte que nos duele y que no quisiera que Dios nos toque, pero Dios necesita incomodarte, y damos gloria a Dios por eso. Vamos a orar para aquellas personas que necesitan que Dios entre en sus vidas, que necesitan reconocer al Señor en su corazón, que necesitan recibirlo en su corazón para que su vida sea transformada. Reciban a Dios en su corazón, y sé que muchas cosas van a venir en favor de cada uno de nosotros. A que sea Dios tomando el control absoluto de todo, en el nombre de Jesús. De modo que si alguno quiere recibir al Señor Jesucristo en esta hora, repita conmigo esta oración sencilla y poderosa. Señor Jesús, en esta hora te pido que entres en mi vida, que entres en mi corazón como Señor, en el nombre de Jesús, no como invitado. Quédate a vivir en mí. Señor, quita de mí todo lo que no sea tuyo.